Digan, bonitos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer el curso de aritmética, ¿sí? Vamos a romper esquemas y vamos a hacer el tema de divisibilidad. ¿En qué consiste? Vamos a hacerlo dentro de un contexto mucho más amplio, pues ya, la divisibilidad. Forma parte de la aritmética y se encarga del estudio de las condiciones que debe reunir un numeral para que sea divisible entre otros. Hay ciertas condiciones cuando nosotros decimos que un numeral sea divisible entre otros. Hay propiedades, ¿no? Hay ciertas cosas que usted debe saber, hay teoremas. Entonces, este tipo o este capítulo es muy fundamental en su aprendizaje. Esto lo vamos a tener por lo menos 3 clases, 4 clases, vamos a ver. Pero la idea fundamental, jóvenes, es que usted aprenda. A mí lo que me interesa porque en este capítulo se recogen muchas preguntas para los exámenes de admisión, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, dicen, A es divisible entre B. Entonces yo digo, A entre B me da dividendo, divisor, cociente, residuo. ¿Cierto o no cierto? A hace la base de dividendo, B hace la base de divisor, K hace la base de ¿quién? Cociente. ¿Y el residuo cuánto vale? 0. Por el algoritmo de la división sabemos que se cumple que A es igual a B por K más 0. El 0 ya no se cuenta. ¿Cierto o no? Entonces decimos que A es divisible entre B. ¿Por qué es divisible? Porque el resto es 0. O sea, en otras palabras, es una división exacta. ¿Ya? Decimos que A vale B por K. Es lo mismo que dijera A es múltiplo de B. Ahí está. A es múltiplo de B. O también A es divisible por B. ¿Ya? Entonces, esto sí lo vamos a manejar. ¿Correcto? A ver, un ejemplito. En otras palabras, si decimos de que A es múltiplo de B, o también A es divisible por B, también puedo decir de que, también podemos decir que B es divisor de A. O sea, B es divisor de ¿quién? De A. También podemos hablar así, ¿ya? Por ejemplo, digo 37 entre 5. ¿Es una división? Sí. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner lo que sea exacto, ¿ya? Acá le ponemos 0, ¿qué te parece? Ya no es 37, ¿ahora cuánto es? 30. Entonces, 30 entre 5, ¿cuánto me sale? 6. ¿Cuánto es el residuo? 0. Profesor, entonces decimos que 30 es igual a 5 por ¿cuánto? Por 6. Es lo mismo que yo dijera que 30 es múltiplo de 5. Ahí está. ¿Correcto? Es lo mismo, ¿ya? ¿Quién haría las veces de A aquí? 30, ¿sí o no? ¿Quién hace las veces de B? 5. ¿Quién hace las veces de K? 6. Y ceros con 0. Y decimos que 30 es igual a 5 por 6. Es lo mismo que yo dijera 30 es múltiplo de 5, ¿no? Podría decir 30 es múltiplo de ¿quién? Múltiplo de 5, ahí está, ¿no? O también podría decir que 30 es ¿qué cosa? Divisible. Es divisible por 5, ¿no? O también podría expresarlo de otra manera, que el número 5 es divisor de 30. 5, ¿qué cosa vendría a ser? Divisor de 30, ¿está bien? 5 es divisor de 30. Por favor, esta parte es muy fundamental. Vamos a continuar más con la teoría, ¿ya? Por lo pronto, copien, por favor, ¿ya? Les voy a agradecer que es muy fundamental que ustedes repasen la teoría porque abarca mucha teoría en este capítulo, ¿ya? Y cada teoría en su punto es necesaria y fundamental. Vamos a copiar. Bien, bonitos, presten atención que es muy importante esto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la división era exacta, sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si la división es inexacta? Si es inexacta, va a haber un residuo. Se van a presentar dos casos, ¿ya? Una es división inexacta por defecto y el otro es división inexacta por exceso. A ver, ¿en qué consiste? Por ejemplo, les planteo un ejemplo, ¿sí? Así de simple. Por ejemplo, yo tengo acá, vamos a poner 37 entre 5, ¿no? Esto no es exacto. Tú sabes muy bien que cuando tú divides 37 entre 5, acá ¿cuánto es? 7. 7 por 5, ¿cuánto es? 35, ¿sí o no? ¿Y el residuo cuánto es? 2. La división por defecto es la división normal que nosotros conocemos. Ahora voy a hacer una división por exceso. Voy a coger los mismos números, mira. 37 entre ¿cuánto? Entre 5. Mira que acá el dividendo, ¿quién es 37? Acá también. El divisor es 5, aquí también. Pero acá la división es división por defecto. Ahí está. Profesor, la división por defecto es la división normal que nosotros conocemos.
Ahora vamos a hacer la división por exceso. Por exceso. Entonces, vamos a ver cuánto se excedió. ¿Acá cuánto es? 7 por 5, 35. No se pasa, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo pongo 8? ¿Cuánto sería? Profesor, ¿cómo va a poner 8? Porque 8 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 por 5? 40. ¿En cuánto se ha excedido a 37? En 3. Pero acá vas a decir 37 va a ser igual a 5 por 7 más ¿cuánto? Más 2. Pero aquí vas a decir 37 es igual a 5 por 8, pero ya no va a ser más, va a ser menos. Porque si tú analizas acá, ¿cuánto es 5 por 7? 35. Más 2, ¿qué sale? 37. ¿Cierto o no cierto? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Acá vas a decir 37 es igual a 5 por 8 menos 3. ¿Cuánto es 5 por 8? 40. Quítale 3, ¿qué te sale? 37. ¿Cumple? Sí. Cuando acá es más, es división por defecto. Y si acá es menos, división por exceso. Más o menos te presento este ejemplo para que veas lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? A ver, cuando la división es inexacta, ¿no? ¿Qué sucede si A no es divisible por B? O sea, si no es divisible es porque la división es inexacta. Por ejemplo, se presentan dos casos. División inexacta por defecto. Es la división normal que tenemos. Por ejemplo, decimos A entre B me da un cociente por defecto y sale un residuo por defecto. Entonces A va a ser igual a B multiplicado por el cociente por defecto más el residuo por defecto. Ahí está. Es como si fuera dividendo, divisor, cociente y residuo. Pues. Es normal. A ver, como yo ya tengo esto, entonces yo le pregunto a usted, eso vendría a ser igual a lo siguiente. ¿No es cierto que esto que está acá vendría a ser múltiplo de quién? De B, más el residuo por defecto. Ahí está. Esto se está cumpliendo, muchachos. O sea, el valor de A va a ser igual. B por algo es múltiplo de B más el residuo por defecto. Un ejemplito. A ver, ¿cuánto es 61 entre 9? A 6, muy bien. 9 por 6 me sale 54, ¿sí o no? ¿Y cuánto es el residuo? 7. Entonces tú vas a decir 61 va a ser igual a 9 por 6 más ¿cuánto? Más 7. ¿Cierto o no cierto? Es la división que tú sabes. Profesor, pero esto que está acá, yo lo puedo poner así, como 61 como un múltiplo de 9. ¿Más cuánto? Más 7. Ahí está. Eso es una división por defecto. Vayamos a una división por exceso. Cuando es por exceso, A va a ser igual a B multiplicado por el cociente por exceso. Esto es cociente por exceso. Menos, cuando es exceso es menos, residuo por exceso. Profesor, pero nosotros sabemos que esto que está acá es múltiplo de B. Múltiplo de B va a ser menos residuo por exceso. Ahí está. Y esto que está acá, tenemos que conocerlo. Ahí está. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá para que no se... Ahí está. ¿Correcto? Entonces tú ya sabes que esto con esto sale múltiplo de B. Acá tenemos múltiplo. Mira, mira. A es múltiplo de B más residuo por defecto. A es el mismo A. Es múltiplo de B menos residuo por exceso. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Mira, 61 entre 9. Ahí está. Acá ¿cuánto me salió? 6 o no. 6 por 9 es 54, no se pasa. Pero acá se va a exceder, pues. Acá va a ser 7. Siempre es uno más. Si acá es 6, acá es 7. Si acá es 8, acá es 9. Uno más. Te pregunto, 7 por 9, ¿cuánto me sale? 63. ¿En cuánto se excedió a 61? En 2. Ah, profesor, entonces, ¿cómo va a ser esto? 61 va a ser igual a 9 por 7 menos el residuo por exceso, que es 2. Profesor, pero esto que está acá es 61. 9 por 7 es múltiplo de 9, menos 2. Ahí está. Si tú te das cuenta, mira el 61, ¿cómo lo puedes expresar? A través de una división por defecto. Múltiplo de 9 más 7. ¿Cierto o no cierto? El 61 también lo puedes expresar de otra manera, como múltiplo de 9 menos 2. Cuando es menos, ¿qué cosa es? Exceso. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, analizamos en forma general. Mira, en forma general. ¿Qué decimos? Si A es múltiplo de B más el residuo por defecto y a la vez también A también es ¿qué cosa? Múltiplo de B menos residuo por exceso,
Estas dos cantidades, ¿cómo son? ¿Iguales, sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que esta cantidad con esta cantidad, ¿cómo va a ser? También igual. Por ejemplo, diremos que múltiplo de b más el residuo por defecto tiene que ser igual a múltiplo de b menos el residuo por exceso. Ahí está. Todo esto que está acá, lo que está de color rojo, es lo que yo quería llegar. Ahí está. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. A ver, profesor, un poquito que no entendí esto. A ver, aplicaciones. Ejemplitos por acá. Ahí está. Por ejemplo, si está con más, lo vamos a pasar a menos. O sea, si está en defecto, lo pasamos a exceso. Y si está en exceso, lo pasamos a defecto. ¿Está bien o no? A ver, profesor, si yo tengo múltiplo de 8 más 6, si es más, es defecto, ¿sí o no? Por defecto, acá está. ¿Sí? Hay que pasarlo a residuo por, ¿qué cosa? Exceso. Entonces, va a ser lo mismo, pero acá va a ser menos. ¿Ya? Ahí va a ser menos. Profesor, ¿qué valor voy a poner? Fácil. Te pregunto, ¿acá es 6 o no? Múltiplo de 8 más 6. Si acá tiene 6, ¿cuánto le falta para 8? 2. Ahí está. O sea, en otras palabras, este 6 y este 2 deben sumar 8. Acá también, mira, en el ejemplo, era múltiplo de 9 más 7, ¿sí o no? Eso era por defecto. Y acá tenemos también múltiplo de 9 menos 2. 7 más 2 sale el múltiplo. Entonces, profesor, otro ejemplito. A ver, por acá. ¿Qué pasaría, jovencito? Presta atención, ¿ah? ¿Qué pasaría si tuvieras esto? Ahí está. A ver, otro ejemplito por acá. Ahí está. Profesor, múltiplo de 13 más 3. ¿Qué vas a poner al otro lado? Si está en múltiplo de 13 más 3, lo puedes poner como múltiplo de 13 menos, pasamos a exceso. Esto es defecto, cuando es suma es defecto y cuando es exceso es menos. Múltiplo de 7 menos ¿cuánto? Si acá es 3, ¿cuánto le falta para 13? 10, ahí está. ¿Se dan cuenta? Profesor, a ver, sigamos por acá. Tengo múltiplo de 9 más 1. Si es más, ¿es defecto o exceso? Defecto. Pásalo a exceso, ¿cómo sería? Múltiplo de 9. Si acá es 1, ¿cuánto le falta para 9? 8, pero negativo, pues. ¿Por qué? Porque esto es exceso. Profesores, si fuera al revés, si yo tuviera, por ejemplo, múltiplo de 10 menos 3. Mira, ahora ya no es más, o sea, ya no es defecto. Ahora, ¿qué cosa es? Exceso. Vamos a pasarlo a defecto. ¿Qué vas a poner acá? Más. Acuérdate que si acá es más, acá es menos. Acá es más, menos. Acá es menos, acá es más. Tienes 3, ¿verdad? ¿Cuánto le falta para 10? 7. O sea, decir múltiplo de 10 menos 3 es lo mismo que yo dijera múltiplo de 10 más 7. Si es menos, es por exceso, porque es una división inexacta. Si es más, es por defecto. ¿Ya? Profesor, uno más. Si tuviera, por ejemplo, múltiplo de 16 menos 4. ¿Esto es defecto o exceso? Exceso, ¿sí o no? Pásalo a defecto. Múltiplo de 16, si acá tienes 4, ¿cuánto le falta a 4 para llegar a 16? 12. Entonces acá vas a poner más 12. Así es. ¿Ya, muchachos? Esto es importante porque lo vamos a ver en problemas, ¿ya? Vamos, copiando, por favor. Bien, alumnitos, vamos a continuar. Algunos pequeños ejemplos, ¿ya? A veces es muchos alumnos tienen este inconveniente, ¿no? Por ejemplo, miren, ojo, esto debe empezar desde 1. Dice así, desde el número 1 al 2020, estamos en el año 2020, ¿verdad? Por eso lo he puesto, ¿ya? Calcule cuántos números son múltiplos de 3, cuántos números son múltiplos de 5, cuántos números son múltiplos de 3 y 5, cuántos números son múltiplos de 3 o 5. Es diferente decir y 5 y es diferente decir o 5, ¿ya? Múltiplo de 3 o 5. Jóvenes estudiantes, cuando nosotros nos dicen desde el número 1 al 2020, significa que es 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos números hay? 2020, pues, ¿cierto o no? Entonces nosotros vamos a decir
Si es que empieza desde el número 1, después sigue el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 2020, entonces usted va a decir múltiplos de 3. ¿Quiénes son múltiplos de 3? Entonces, ¿usted qué hace? Hace una operación sencilla. Hace 2020, lo va a dividir entre 3. Ahí está. Separamos dos cifras. 6 por 3 es 18, ¿no? ¿Cierto? Acá sobra 2, bajo el 2. ¿Cuánto me sale ahí? 22, ¿no? Acá saldría ¿cuánto, jóvenes? 7. 7 por 3 es 21. ¿Cuánto sobra? 1 acá y bajo el 10, ¿no? Entonces, de acá me va a salir, bajo el 0, ¿cuánto me sale acá? 3. Porque si pongo 4 se va a pasar, ¿no? Y acá me va a salir más o menos ¿cuánto? 9, pues ahí está. Y el residuo ¿cuánto es? 1. Puede ser un poquito más acá. Presta atención. Mira, no te pierdas, jovencito. Ya, acá es 9. Ahí está. Y acá sale 1, ¿no? Muy bien. Lógicamente que después de eso va a haber números que están en la parte decimal. ¿Cierto o no cierto? Pero a mí no me importa lo que es la parte decimal. Solamente lo que a mí me interesa es solamente la parte que entera. Ahí está. Eso me importa a mí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos múltiplos de 3 habrá? Usted va a decir lo siguiente. Múltiplos de 3. ¿Cuántos sería? Usted divide 2020 ¿entre cuánto? Entre 3. ¿Y cuánto le ha salido? Solamente la parte entera se considera. 673. Ahí está. ¿Qué significa? Que desde el número 1 hasta el 2020 hay 673 números que son múltiplos de 3. ¿Ya? Lo único que haces es dividir y solamente se considera la parte entera, la parte decimal no. Muy bien. ¿Cuántos números son múltiplos de 5? Igualito. Múltiplos de 5. Usted va a ir 2020, lo va a dividir entre ¿cuánto? Entre 5. Entonces dividamos por acá, 2020 entre 5, ¿verdad? Separamos dos cifras, 4 por 5 es 20, 0 por acá, 0 por acá. Bajo la siguiente cifra que es 2, 2 entre 5 no se puede dividir. ¿Qué haces? Colocas 0 al cociente y recién bajas la otra cifra. Profesor, ahora ya no es 2, ahora es 20. 20 entre 5, ¿cuánto es? 4. 4 por 5, 20. Hoy me salió exacto, mira. Significa que hay ¿cuánto? 404 números que son múltiplos de ¿qué? De 5 desde el 1 hasta el 2020. Entonces decimos, esto es igual a 404. Ahí está. 404 números. ¿Cuántos múltiplos de 5 hay desde el 1 al 2020? 404. ¿Cuántos números que son múltiplos de 3 hay desde el 1 al 2020? ¿Cuánto es? 673. Solamente se considera la parte entera, más no la parte decimal. ¿Está bien? Muy bien. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos números son múltiplos de quién? De 3 y 5. Ahí está. Jóvenes estudiantes, cuando hablamos múltiplos de 3 y múltiplos de 5, múltiplo de 5, ¿no? Cuando decimos múltiplo de 3 y múltiplo de 5, es lo mismo que dijéramos múltiplos de 15. La palabra ahí, ¿qué significa? Intersección. ¿Ya? Profesor, ¿cómo es eso? Mira, mira. Ahí está. Acá están los múltiplos de 3, ¿cierto o no? Acá están los múltiplos de 5, ¿cierto o no? Esta partecita que está acá es la intersección de el conjunto del múltiplo de 3 y el conjunto de los números que son múltiplos de 5. Entonces, cuando a mí me dicen cuántos números son múltiplos de 3 y 5, en otras palabras me están pidiendo cuántos números son múltiplos de la intersección. La palabra ahí significa intersección. Múltiplo de 3 y múltiplo de 5 es lo mismo que dijera múltiplo de 15. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, si son múltiplos de 15, entonces tú dices por acá, múltiplos de 15, voy a dividir del 2020 entre 15. Ahí está, entre 15, ¿no? No sé si me alcanza espacio para la división, por acá podemos poner 2020 y lo dividimos entre 15. ¿Alcanza espacio o no? Ahí está, parece que sí. A ver, separamos dos cifras, a 1. 1 por 15, 15. Restamos, sale 5. Bajo la siguiente cifra que es 2, sería 52. A 3,
3 por 15, ¿cuánto sale? 45. Restamos acá, 7. A ver, ¿cuánto me sale acá? 4, 5, 5, 75 sería 4, 60. ¿Cuánto sobra? 10. De acá viene la coma decimal, ¿cierto o no cierto? Claro, de ahí va a venir la coma decimal. Vamos a poner un poquito a ver si se ubica. Ahí está, ¿no? Creo que sí, ahí está. ¿No? Viene la coma decimal y solamente vas a considerar, ¿qué cosa? La parte entera. Entonces vamos a decir, múltiplos de 15 va a ser igual 2020 entre 15. ¿Cuántos números son? 134 números. ¿Qué significa? Que hay 134 números que son múltiplos de 15 desde el número 1 al 2020. Cada vez que a ti te dicen y, se refiere a la intersección. Por acá está el conjunto de los múltiplos de 3. Por acá está el conjunto múltiplo de 5. La intersección es múltiplo de 3, 5. Multiplicas los 2 y te sale múltiplo de 15. Y ese valor lo divides entre la cantidad total de números que es 2020. ¿Ya? Y solamente si sale exacto, se considera el número. Y si sale con parte decimal, solamente vas a coger la parte entera. Muy bien. ¿Cuántos números son múltiplos de 3 o 5? Mira, cambia la figura. Acá dice O, ya no dice I. Entonces tú dices, profesor, graficamos acá, aquí están todos los múltiplos de 3. ¿Cuántos eran los múltiplos de 3? Acá está, mira, 673. Hay 673 números que son múltiplos de 3. Profesor, acá estarán los múltiplos de 5. ¿Cuántos múltiplos de 5 había? 404. Ahí está. 404. Profesor, ¿y esta partecita qué cosa era? ¿Qué cosa era? Acá eran los múltiplos de ¿quién? De 15. De 3 y 5, pues, ¿te acuerdas o no? Claro. Aquí están los múltiplos en el medio de 3 y 5. Es lo mismo que yo dijera múltiplo de ¿quién? De 15. Pero ya me salió ¿cuántos múltiplos de 15 hay? 134. Ahí está. ¿Cierto o no cierto? O sea, en el centro hay 134 números que son múltiplos de 15. Los costados. Todo esto que está acá es 673 números. Ya tengo 134. ¿Cuánto le falta? Es como que si fuera así, pues, para que me entiendas. Si acá es 5 y todo vale 12, ¿cuánto tiene que ser acá? 7. ¿Por qué? Porque 7 más 5 sale 12. Y si acá es 18, vamos, estoy suponiendo nada más, estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuánto tendría que ser acá? 13. ¿Por qué ha puesto 13, profesor? Porque 5 más 13, ¿qué me sale? 18. ¿Por qué ha puesto 7? Porque 7 más 5, ¿qué me sale? 12. Algo así. Entonces lo que vamos a hacer, para que me haya salido 7, restas pues. A 12 le quitas 5, ¿qué sale? 7. A 18 le quitas el medio, que es 5, ¿qué sale? 13. A 673 quítale 134. 673 le vamos a restar 134. Jóvenes, ¿cuánto me sale esa resta? Vamos. ¿Cuánto me sale esa resta? Acá es 13, menos 4, 9, este se convierte en 6. 6 menos 3, 3. 6 menos 1, 5. Entonces, ¿cuántos numeritos hay acá? 539. Ahí está. Muy bien. Jovencitos, igualito. Si acá ya tengo 134 y todo el conjunto de múltiplo de 5 es 404, aquí ¿quién va a ir? La diferencia. De 404 le restamos 134. 4 menos 4, 0. Este se convierte en 10. 10 menos 3, 7. Este se convierte en 3. 3 menos 1, 2. ¿Cuánto me salió? 270. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a responder a nuestra pregunta. ¿Cuántos números son múltiplos de 3 o 5? La palabra O significa unión. Y cuando es unión, tú sabes que en conjunto se pinta todo. Cuando decían y, ¿qué significaba? Intersección, solamente el medio. Pero si acá dice O, vamos a pintar todo. Ahí está. Todo esto se pinta, pues, ¿no? Todo. Ahí está. Entonces, vamos a decir por acá. Los números que son múltiplos de 3 o múltiplos de 5 es la suma de ¿quién? 539 más ¿quién? 134, ¿no? Más ¿quién? 270. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las múltiplos de 3 o múltiplos de 5, es la suma de todo.
Entonces, esa suma, ¿cuánto me sale? A ver, por acá. 539, le sumamos 134, le sumamos 270. Suma por acá, 3, este se lleva 1, 3 más 3, 6 más 1, 7, más 7, 14, llevo 1, 5 más 1, 6, 7 más 2, 9. ¿Cuánto me salió? 943 números, que son, ¿qué cosa? Múltiplo de 3 o múltiplo de 5. ¿Ya, muchachos? Entonces, de esa manera, usted desarrolla el ejercicio. Mira la interpretación, ¿ah? Pero todo lo que he hecho debe empezar desde el 1. Si empieza desde el 5, el 6, entonces no es así, es de otra manera. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero si a mí me dicen desde el 1 hasta el número que a ti te pidan, lo vas a proceder de esta manera, ¿no? Y si me dicen cuántos números son múltiplos de 7, divides el último número 2020 entre 7. Si me sale exacto, cogemos ese número. Y si no me sale exacto, solamente la parte entera. ¿Ya? Vamos a copiar, muchachos. Bien, alumnitos, para terminar vamos a hacer otro ejemplito, ¿sí? Dice así, miren. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 3? Entonces tú analizas y dices, ¿cuántos números de 3 cifras? ¿Cuál es el menor número de 3 cifras que tú conoces? ¿Ah? Ciencia, ¿no? ¿Cuántas cifras tiene acá? 3 cifras. Porque antes del 100, ¿quién está? El 99. Pero acá tiene 2 cifras. ¿Cierto o no es cierto? Después de 100, ¿quién sigue? 101. ¿Es un número de 3 cifras? Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Porque después sigue el 102. ¿Es un número de 3 cifras? Sí. Profesor, pero si yo me doy cuenta, continúo y va a llegar un momento por acá, llega el 998, 999 y después llegaré a 1000. ¿O no es así? Claro. Entonces yo me doy cuenta que todos los números de 3 cifras, según el problema, están desde 100 hasta el 999. Porque antes del 100 está el 99. Ya no es un número de 3 cifras, es un número de 2 cifras. Después del 999, que es un número de 3 cifras, ¿quién sigue? 1000. Y 1000 ya no tiene 3 cifras, tiene 4 cifras, que es el 1, el 0, el 0 y el 0. 4 cifras. Entonces, para identificar lo que me están diciendo, debo encontrar todos los números que van desde 100 hasta 999 que sean múltiplos de 13. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice múltiplo de 13? Ah, profesor, usted me dijo lo siguiente. Como yo lo conozco, aquí están todos los números de 3 cifras. Le voy a dar la forma, ¿ya? Le voy a poner como un numeral ABC. Por ejemplo, si fuera ABC, si A fuera 1 y B y C fueran 0, sería ciencia, ¿no? Si A fuera 1 y B fuera 0 y C fuera 1, sería 101. Entonces vamos a representar en forma general a un número de 3 cifras de esta manera. Y yo diré acá, solución. Presta atención, Ángel, solución. Entonces yo diré lo siguiente. Sea el número ABC de 3 cifras. Ese número ABC debe ser múltiplo de 13, dice. Eso es lo que me está diciendo. Y tú sabes muy bien, cuando es múltiplo de 6, es como si fuera un 6K. Porque los múltiplos de 6 parten, ¿dónde? En 0. Y van de 6 en 6. Pues 6, 12, 18, 24. Y así se van hasta el infinito. Profesor, el valor de K. ¿Qué pasaría si este K fuera 0? Si K fuera 0, sería 0 por 6. Acá está 0. ¿Cumple? Sí. Profesor, y si K fuera 1, sería 6 por 1. Aquí está, mira. ¿Cierto o no cierto? Profesor, si K fuera 2, ¿qué sería? 6 por 2, 12. Aquí está. Profesor, si K fuera 3, sería 6 por 3, 18. Ahí está. Entonces, en otras palabras, todo número, jovencito, todo número que a usted le diga, ah, profesor, múltiple de 7, 7K. Profesor, ¿por qué K y no puede ser otra letra? Ponle otra letra, pues si no te gusta el número K, o la letra K, perdón. L, pues ahí está. Pero en aritmética, mayormente, y en todos los libros le ponen K. ¿Ya? Tú puedes poner la letra que a ti te gusta, pero generalmente se pone K. Profesor, si yo tuviera múltiplo de 3, 3K. Profesor, si yo tuviera múltiplo de 11, 11K. ¿Estamos o no? ¿Quedó claro? Quedó claro. Perfecto.
Es un chico inteligente, pues, ¿ya? Entonces, si yo a un número de 3 cifras lo represento con estas letras ABC numeral de 3 cifras, es múltiplo de 13, es lo mismo que yo dijera ABC es 13K. Ahí está. Y ya te había dicho, este 13K debe estar comprendido entre 100, debe ser mayor o igual a 100, pero menor o igual a ¿cuánto? 999. ¿Ya? Claro, porque entre 100 y 999 están todos los números de 3 cifras. Pero yo quiero hallar los números que sean múltiplos de 13, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un múltiplo de 13, tú sabes que acá es 0, acá es 13, acá es 26, acá es 39, acá sería 52, acá sería 65, acá sería 78, todos los van de 13 en 13, a eso me refiero, múltiplo de 13. Por acá sería 91, acá sería 104, acá sería 117, ¿correcto? 117. Y así sucesivamente. Si tú te das cuenta, los múltiplos de 13 son todos estos números que usted está viendo acá. Pero esos múltiplos de 13 deben ser ¿de cuántas cifras? De 3 cifras. ¿Esta puede ser? No. ¿El 13 puede ser? No. 26 tampoco, tiene 2 cifras pues. 39 tampoco. 52 puede ser? No. ¿Por qué? Porque 52 tiene 2 cifras, me están pidiendo de 3 cifras. 65 tampoco. 78 tampoco. 91 tampoco, tiene 2 cifras. Acá empieza un múltiplo de 13 que tiene ¿cuántas cifras? 3. Este sí cumple. Profesor, 117 también tiene 3 cifras. Cumple. Y así va a continuar. Eso me están pidiendo. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 13? Entonces yo tengo que hallar. Pero yo no voy a ser tan ingenuo y estar sumando de 13 en 13 hasta que llegue a 900 y algo, pues, ¿no? Entonces ahí me voy a demorar un montón. Entonces vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. ¿Ya, muchachos? Presta atención. Como ya tienes una idea, este múltiplo de 13, que es 13K, debe estar comprendido entre 100, mayor que 100, pero menor o igual que 999, ¿no? Mayor o igual que 100, pero menor o igual que 999. Entonces lo que tienes que hacer es dividirlo entre 13. Profesor, ¿por qué lo divido entre 13? Porque es múltiplo de 13. Si acá me dijeran un múltiplo de 7, divido entre 7. Entonces acá también divido entre 13 y acá también divido entre 13. Ahí está. Una vez que divido, voy a dividir esta partecita que está acá, ahí está, y también voy a dividir esta partecita. Este 13 con este 13, ¿qué se hacen? Se van. Entonces mira cómo me está quedando. K nada más, debe ser mayor o igual que ¿quién? A ver, dividamos, ¿cuánto es 100 entre 13? Me sale a 7, ¿verdad? 7 por 13, 91. Saco la resta, me sale 9. Coma decimal, acá me sale 0. Y acá 7 no puede ser porque se va a pasar 91, tendría que ser 8. Y 13 por 8, perdón, 7 no, 6. ¿Qué estoy hablando? Disculpen la emoción, uno se emociona. Acá sería 6. Acá sería 78, ¿no? 13 por 6, 78. Disculpen, la mota, la tiza, el plumón, ahí está. Si yo resto me sale 12. ¿Quiero seguir sacando decimal? Aumento un 0, pero hasta ahí nomás. Entonces, esto es un 7,6 aproximadamente y un poquito más. Ahí está. ¿Estamos o no? Es la división de 100 entre 13. Profesor, ahora debe ser menor o igual que esta división. 999 entre 13. Ahí está. 99 entre 13. ¿A cuánto es? A 7. 13 por 7, ¿cuánto me sale? 91. Si yo resto, sale 8 solo. Entonces, bajo la siguiente cifra y sale 9. 89 entre 13, ¿a cuánto es? A 6, ¿o no? Porque acá sale 78. Y me sale 11. ¿Cierto o no cierto? Profesor, quiero sacar coma decimal, aumento un 0. Y acá me va a salir ¿a cuánto? A 8, porque sale 104.
Y acá me sale 6. Quiero 6 a cambio decimal, aumento un 0, pero ahí nomás. Esto va a salir 76,8 y un poco más. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, mira lo que va a suceder, presta atención. ¿Qué valores toma acá? Cuando hablamos de, te presento la recta numérica para que me entiendas, ¿ya? Por acá debe estar 7, 7. Por acá estará 8, por acá estará 9 y así sucesivamente. Por acá va a estar 75, por acá va a estar 76, por acá estará 77. Presta atención, ¿ah? Para que tú entiendas, ¿ya? Mira, jovencito, el 7,6 estará más o menos por acá. Acá es 7,1, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6. Por acá está. Este puntito que tú ves acá es el 7,6. Ahí está. ¿Cierto o no cierto? Aquí, aquí. Voy a ponerlo así. Ahí está. El 76,8. Acá será el 76,1, 76,2, 76,3, 76,4, 76,5, 76,6, 76,7, 76,8. Por acá. Ahí está. Aquí está el 76,8. Ahí está. ¿Cierto o no cierto? Entonces yo te pregunto, ¿qué valores toma K? K va a tomar los siguientes valores. ¿Desde dónde? Desde 8, porque el 7 no lo toma, está afuera. De ahí sigue 9, de ahí sigue 10 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta 76, que es el último. 77 no lo toma porque están fuera. Hasta el 76. Esto no, porque no es entero, tiene que ser entero. O sea, exacto. Hasta 76. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces yo te pregunto por acá. Número de valores que toma K. Que toma el valor de K. Que toma K. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula? Cuando tú tienes 2. No, un poquito más. Jovencito, si tú tienes 3 y por acá está, por ejemplo, quiero saber cuántos números hay entre 3 y 10, ¿no? Vamos a suponer que acá tome valores así, pues, 3, 4, 5, ¿no? Y así tú haces puntos suspensivos y pones 10. ¿Cómo se calcula? Mira, presta atención. Se calcula así, coges el último. ¿Está bien? Le restas el primero y le sumas 1. Siempre, ¿ya? Coges el último, le restas el primero y le aumentas 1. ¿Cuánto me sale acá? 10 menos 3, 7. Más 1, 8. Hay 8 números entre 3 y 10. Y eso es cierto, mira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuenta los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera se calcula. Entonces vamos a nosotros calcular. ¿Quién es el último acá? 76. Ahí está. Le vas a restar el primero. ¿Quién es el primero? 8. Y a eso le agregas 1 siempre. Esa es la propiedad. Entonces K va a tomar los valores. ¿Cuánto es 76 menos 8? Acá sale 8, 68. Más 1, 69. Ahí está. Entonces, por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 13? Entonces, hay 69 números que son múltiplos de 13. ¿Que son múltiplos de quién? De 13. Y están comprendidos entre 100 y 999. ¿Ya, muchachos? ¿Sí se ve, no? Perfecto, sí se ve. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Espero que haya sido didáctica la clase, ¿ya? Lo importante es tomar este tema de la mejor manera, ¿ya? Porque esto viene en examen de admisión bastante, ¿ya? En los exámenes de admisión. Estoy haciendo una teoría concisa, pausada, no me estoy adelantando, vamos paso a paso. La idea fundamental es que ustedes lo entiendan. ¿Ya, muchachos? Bien, copien, por favor, ahí nos quedamos. Buenas noches.